El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y con su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por apoyar y difundir este programa. De igual manera, también agradecemos al Canal 11 de Televisión Universitaria. En nuestra sesión del día de hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a hablar sobre lo que es el análisis de una posible legalización de las drogas en Bolivia. Tenemos un invitado especial en el cual vamos a hacer una explicación y las preguntas que se van a abordar relacionándolo con lo que es la economía, con el derecho, ¿no? Vamos a comenzar con nuestro momento económico-financiero. El propósito de este momento económico-financiero siempre es destacar una noticia económica que ha sido ampliamente difundida durante la semana, y en tal sentido queremos manifestar que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, ha normado realizar una nueva ampliación generalizada en la reprogramación de los créditos. Y esto podemos interpretarlo desde dos perspectivas. Una perspectiva que es una noticia favorable, obviamente, para aquellas personas que están en situación de problemas económicos, que tienen dificultades, porque obviamente existe una prórroga y por lo tanto hay un respiro con el tema del pago de sus obligaciones. Pero hay un contexto desde otra perspectiva que es negativa. Y posiblemente acá el objetivo fundamental es que se está dilatando, si vemos cuál es el indicador de las reprogramaciones del sistema financiero. Esto equivale a más de 5.000 millones de dólares en el sistema financiero. Esto representa casi el 20% de la cartera de créditos, y posiblemente aquí no se está transparentando cuál es la mora real del sistema financiero, ¿no? Y si existe una mora prestatarios que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, es desde luego porque hay una afectación económica, y sin duda alguna existen los cuestionamientos sobre el nivel de reactivación económica que existe en el país, ¿no? Esta fue nuestra principal sección del momento económico-financiero. En tal sentido, vamos a ir a nuestra primera pausa, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y los invitamos a que nos acompañe con el programa de Economía y Negocios. Hola, profe. Hola, maestra. Soy uno de sus alumnos. Soy el que siempre llega tarde. Soy la que nunca dejó el celular. Soy el que siempre interrumpe. Soy la que le ruega por puntos para pasar. Y yo la que le pide puntos para sacar el 100. Soy la que no presta atención. Soy la que se va de clases después de pasar lista. Soy al que tienen que explicar 2, 3 o 4 veces. Soy el que siempre se le va el internet antes de entregar la tarea. Soy el que le llamó la atención por faltas de ortografía. Soy el que pasó la materia cuando ni yo creía que lo haría. Soy la que emprendió su propio negocio y me va muy bien. Soy la que ahora tiene alumnos. Soy el que escuchó su consejo. Soy la que le dedica este premio. Soy el que ha aprendido de usted. Soy la que cumplió su sueño. El sueño que encontré gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.
La Liga Deportiva FCE Copa Juanita Borja ya cuenta con la primera aplicación donde podrás estar al tanto de toda la información en tiempo real. Desde tu dispositivo móvil descarga la aplicación Copa Fácil y en el navegador encuéntranos como Liga Deportiva FCE o ingresa en el enlace que te dejaremos en la descripción. donde podrás ver las categorías, fixture de todos los partidos, las próximas fechas, lugar y hora donde se jugará cada partido, la tabla de posición, los goleadores y mucha más información y estadística relevante de la liga facultativa. Síguenos como Liga Deportiva FCE. Somos la liga que impulsa talento y forma campeones. ¿Qué es el TEDx? Es un programa de charlas locales y eventos organizados de manera independiente y voluntaria que nos permite disfrutar en diferentes partes del mundo de una experiencia similar a las conferencias TED. ¿Pero qué son las charlas TED o Tech Talks? TED, que significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, es una organización sin fines de lucro fundada en 1984. Estas conferencias están impartidas por personajes de difusión científica, empresariales, pensadores, personajes políticos, economistas, ecologistas y artistas. Las conferencias TED tienen como finalidad promover las ideas dignas de ser difundidas. Los invitamos a seguir nuestra página para que así puedan estar atentos a todas nuestras noticias y a las próximas charlas TED UAGRM que vamos a impartir. Hola a todos, mi nombre es Keiko Kanashiro, graduada por excelencia de la carrera de Comercio Internacional, y en esta oportunidad fui seleccionada para representar al país en el programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos. Durante mis estudios en la universidad tuve la oportunidad de ser coordinadora en Universitarios por los ODS. Anteriormente he tenido la oportunidad de viajar a Sao Paulo, Brasil, también para participar de un evento de liderazgo, y en esta oportunidad voy a estar participando del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, que va a ser realizado en Madrid, España, durante 3 semanas. El programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos es una iniciativa de la Fundación Carolina y Banco Santander, en la cual premia a 25 jóvenes profesionales con brillante expediente académico y también social, que utilicemos nuestro liderazgo para generar un impacto positivo en la sociedad. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos y hoy les voy a hablar sobre un papel muy importante en este evento, el speaker del TEDx UAGRM. ¿Te has preguntado alguna vez qué es exactamente un speaker y qué hace en este escenario? Acompáñame a averiguarlo. El speaker del TEDx UAGRM es alguien con una historia inspiradora, una idea innovadora o un conocimiento profundo sobre un tema en particular. Son personas apasionadas, cuidadosamente seleccionadas para compartir su mensaje con nuestra audiencia. El papel del speaker no se trata solamente de subir a este escenario y hablar durante unos minutos. Los speakers del TEDx UAGRM pasan semanas, incluso meses, preparándose para este momento, investigando, desarrollando su idea y ensayando su discurso para asegurarse de que su mensaje sea transmitido de la manera más efectiva posible. Los speakers del TEDx UAGRM son el alma de este evento. Son líderes, innovadores, académicos, artistas y personas comunes con extraordinarias historias que merecen ser compartidas. Así que síguenos en nuestra página oficial TEDx UAGRM para que estés al día de nuestras próximas noticias que estaremos subiendo. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre lo que sería una evaluación o un análisis de una posible legalización de las drogas en Bolivia. Para ello tenemos como invitado especial al doctor Alejandro Colanzi Ceballos. Doctor Colanzi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, querido doctor. Aunque no soy doctor, soy Alejandro, así tocayo como usted.
Perfecto, muchísimas gracias, querido tocayo. El día de hoy vamos dentro de la problemática que vamos a abordar, fundamentalmente vamos a ver cuál es la situación de las drogas en Bolivia. Es una entrevista especial porque vamos a combinar temas de economía relacionados también con temas desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de la criminología. Y antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos explicarles la semblanza de Alejandro Colanzi Ceballos. Él es abogado, tiene una maestría en ciencias penales y criminológicas, también tiene estudios de maestría en derecho constitucional y los derechos de las libertades fundamentales. Actualmente es presidente de la Academia Boliviana de Ciencias Criminológicas. Es ex profesor de criminología en la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel Moreno y de igual manera ha tenido también una experiencia bastante importante con lo que es la academia, como por ejemplo ex profesor de Historia del Pensamiento Político, Ciencias Políticas, Sociología Jurídica, entre otras actividades académicas. También ha sido ex secretario municipal y departamental de la Participación Popular, de la Prefectura ex prefecto interino de Santa Cruz y desde luego también ha sido ex parlamentario nacional. Estimado profesor, si hablamos ya entrando a lo que es el tema central en esta entrevista, ¿cuál es la situación en temas de la problemática de las drogas en Bolivia? ¿Por qué este tema es importante especialmente para el contexto de Bolivia? Primero, déjeme felicitarlo por la publicación que tiene. La verdad que lo de usted es un extraordinario texto, muy prolijo. No puede ser de otra manera viniendo de usted. Y obviamente, entrando a materia, digamos, es tan importante en Bolivia como puede ser en Perú y Colombia y México, aunque México no es productor, pero es tan importante porque viene acompañado, desde hace décadas viene acompañando en el quehacer no solo económico, informal, sino también político y cultural. Ya es, en mi entender, desde un abordaje criminológico, y es parte de la cultura boliviana, negativa obviamente, el tema del narcotráfico, ¿no? Obviamente, y rescato el enfoque de su trabajo, entre muchas cosas, hay un movimiento demasiado importante económico que genera, ¿no? La estimación de ustedes entre 2.200 a 2.500 millones de dólares. Eso en este momento es superior a la exportación de gas, equivale a la minería, a lo que se exporta de minería, y ahí hay una diferencia y vamos a entrar, si bien ahorita el rubro más importante de exportación oficial es la minería, pero la minería no deja beneficios porque hay una ley que Gonzalo Sánchez Lonzada hizo para un minero como era él, de dejar poco al Estado. La diferencia es que en el narcotráfico hay una pirámide con una base mucho más amplia. Si no, no hubiesen zonas, digamos, que son republiquetas, pero con bastante inversión. No hubiera el lavado de dinero que hay como el sobrante, digamos, ¿no? Entonces, no es solo el dueño de la mina quien se beneficia, ¿no? Como el caso minero, y que sobreexplota al trabajador, al minero mismo, ¿no? Al trabajador minero. Por eso no son prósperas las minas, digamos, excepto San Cristóbal, que pagan más o menos bien, pero el resto hay una explotación. Socavones de Angustia, esa novela del siglo pasado, de medianos del siglo pasado, es tan vigente hoy, en el siglo XXI, comenzando la tercera década, en relación a la explotación inhumana de los trabajadores. Lo que no sucede
lo que no sucede en el tema del narcotráfico. La parte negativa siempre será el consumo interno, la parte negativa, y la informalidad, ¿no? Entonces, ese es el contexto del narcotráfico. En este peso de las drogas, entre 2.200, 2.500 millones de dólares año en temas de flujo, ¿tiene alguna relación? Bueno, hay estudios académicos que demuestran que hay una relación con las instituciones. ¿Cómo podemos explicar la presencia de las drogas en temas o en países como Bolivia, Perú, Colombia? Bueno, México, usted mencionó de que si bien no producen, son los comercializadores, el puente hacia Estados Unidos. Pero ¿cuál sería el nexo? ¿Por qué estos países son productores, ya sea de materias primas, ya sea de producción o de comercialización de droga? ¿Hay una relación directa con sus instituciones? Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Europa son los consumidores, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la relación que existe con las instituciones, por ejemplo? Y considerando su perspectiva también y su experiencia como ex parlamentario. Hay una relación cultural que viene desde antes del Incario o antes de la colonia, por decirlo así. La hoja de coca era un instrumento, digamos, en alguna dimensión sagrada, pero por las consecuencias alucinógenas que eso significaba. Recordemos que culturalmente en muchos lugares del mundo los alucinógenos han sido motivo de que aparezcan los chamanes, de que aparezcan las relaciones aparentemente directas con los dioses, ¿no? Entonces, eso ha significado una base cultural no positiva, pero real. Ya será en la colonia misma donde conocedores de esta situación comienza a abrirse el ámbito, la cantidad de personas a las que se le daba la coca para poder mantener, digamos, en una intensidad de trabajo, por el adormecimiento que eso significaba, la ausencia de cansancio, de sueño y de hambre, ¿no? Entonces, las castas que fueron reconocidas en la colonia con los privilegios de nobleza, no así a los de abajo, utilizaban esta coca para poder rendir más, para que el no castizo, por decirlo algo, nombrarlo, el indígena de pueblo, pueda rendir los trabajos y mantener esa casta indígena, mantener sus privilegios. Eso era parte de la colonia y eso significó propagar, ampliar la base de consumo de la coca. Ya después se crearon imaginarios que han posibilitado las reivindicaciones, ¿no? Recordemos que también en Bolivia fue muy importante un quiebre económico cuando el 21060 comenzó a reducir al aparato del Estado y miles de mineros y miles de funcionarios públicos fueron echados a la calle, obviamente con sus indemnizaciones, y en la necesidad de la sobrevivencia, unos fueron y formaron los ejércitos de gremialistas en las urbes y otros de campesinos en el Chapare, y comenzaron a reproducir la coca, que es una planta noble por naturaleza, porque puede alcanzar 3 hasta 4 cosechas al año, y de una hectárea salen 6 kilos, como también lo confirma su estudio, Alejandro. Entonces es demasiado noble esa
esa planta, y ha posibilitado que se fomente, se profundice el tema del narcotráfico. En este estudio que usted hace mención, se menciona de que del 100% de la producción de droga en Bolivia, aproximadamente un 75% estaría explicado por lo que es la hoja excedentaria de coca, por lo que es obviamente la cantidad de hoja excedentaria, pero también el rendimiento, porque el rendimiento es importante para la producción. Y el otro 25% es ya el precio de la droga, ¿no? Especialmente afuera. Eso determina un poco el flujo. Dada esta importancia de la hoja excedentaria de coca como la principal materia prima para la producción de drogas, ¿por qué en nuestro país no se ha podido combatir? Obviamente podrían existir intereses. Si nos remontamos unos años atrás, estaba la DEA, ¿no es cierto?, en Bolivia. La DEA fue expulsada. ¿Y qué es, desde su perspectiva, qué es lo que no ha permitido, en la perspectiva de las políticas públicas, que no exista una lucha efectiva contra el narcotráfico en nuestro país, que no exista una lucha efectiva contra lo que es la hoja excedentaria de coca, por ejemplo? A ver, son muchas variables las que entran en juego, tocayo. Yo creo que primero la extracción social de quienes poblaron, de quienes fueron, vuelvo a decir, expulsados del sector andino, minero fundamentalmente, y coparon la zona productivas como el Chapare o los yungas, ¿no? Los yungas era el lugar tradicional donde se daba la coca, tanto en el Incario como en la colonia. Pero la nobleza de la planta y su vinculación con una actividad que podría generar sobrevivencia o utilidades en mucha gente, posibilitaron que se amplíe tanto en los yungas, en zonas no autorizadas, pero fundamentalmente en la zona del Chapare, que es donde hay la mayor cantidad de zonas no autorizadas. Hay zonas autorizadas que son muy pocas en el Chapare, pero la mayor parte de coca excedentaria está en el Chapare. Entonces, una variable es oportunidades de vida. Para eso no voy a justificar al pobre, digamos, ¿no? Que alcanza en Bolivia hoy, después de un boom económico que se tuvo hasta el 2015, hoy está alcanzando cerca del 60% entre la clase media baja, la pobreza, los niveles de pobreza y de extrema pobreza. Entonces, es un factor de sobrevivencia, en primer lugar, pero también de acumulación. Y al haber acumulación, se comienza a garantizarse por sí mismo, quien lo hace, a garantizarse y a buscar garantizarse por sí mismo. Y entonces comienzan las implicaciones institucionales, sindicales, políticas, con el aparato del Estado a niveles municipales, departamentales o nacional. Recordemos que serán los años 80, más o menos 80, finalizando los 80, cuando comienza a haber participación ya parlamentaria de dirigentes de la zona, ¿no? Entonces, hay un salto cualitativo a partir de un hecho económico. Hay un salto cualitativo. Serán también los años 80 que se evidencia la participación ya no solo de los dirigentes cocaleros en política, sino de una casta política tradicional con implicaciones con el narcotráfico, porque el narcotráfico financiaba campañas. Recordemos muchas cosas, digamos. El rey de la coca en su momento desafía al gobierno central de facto para hacerse cargo de pagar la deuda externa si le permitían traficar droga.
o ese mismo personaje que tiene relaciones, porque parecía la Meca de Arabia, digamos, el desfile de políticos buscando el financiamiento, el apoyo o la venia de los grandes narcotraficantes. Entonces, se evidencia ya en los años 80 una relación directa por la acumulación, ¿no? Por la acumulación económica del narcotráfico en relación a la clase política. Importantes conclusiones, importante, si tratamos de explicar en resumen cuáles serían los motivos de por qué existe hoja excedentaria de coca en Bolivia, por qué existe la producción de drogas, podríamos resumir en historia económica y crisis, 80s, oportunidades de vida, la calidad de las instituciones, sindicatos y política, ¿no? Sería básicamente los principales factores. Así es, pero usted mencionó el tema de la DEA. La DEA no es sinónimo de eficacia, nunca lo fue. La DEA, recordemos el caso Irán Contra, recordemos Huanchaca, recordemos a nivel mundial muchas cosas. La DEA no es factor, digamos, de eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Es más, estuvo presente hasta el 2006, 2007 y no hubo la erradicación debida, excepto en el momento en que Tuto Quiroga, en el corto tiempo en que fue presidente y entró con toda la fuerza militar para erradicar y llegó al mínimo de coca excedentaria. Fue el único gobierno que llegó, pero ¿a qué costo social? Se militarizó, hubieron muchos muertos de un lado, del otro lado, y obviamente no se resolvió el tema de la coca excedentaria. Pero ya en esa época, cuando la coca, digamos, la superficie de los cocales legales era de 12.000 hectáreas, se suponía que poco menos de la mitad era para consumo interno del cocalero, ¿no? Pero mercado que fue muy ampliado ya en este siglo, en la primera década, fue muy ampliado. En este momento, Santa Cruz se ha constituido en el principal consumidor de la hoja de coca, del acullicu, ¿no? Y se ha duplicado la cantidad de hectáreas para el acullicu. Y por eso es que además, y el duplicarse haya significado que estén tas a tas las 12.000 hectáreas legales, ¿no? Con la suficiente superficie como para mantener el mercado interno de acullicu. Pero obviamente otros motivos posibilitaron de que casi se duplique la hoja de coca legal, que ahora son 22.000 hectáreas, pero se mantiene más o menos en 40.000 en total. Por lo tanto, hay un excedente que siempre oscila entre 18.000 y 20.000 hectáreas excedentarias. Hemos abordado la problemática de las drogas en Bolivia y ahora vamos a entrar a un segundo bloque de preguntas que está relacionado con la legalización de las drogas. Si leemos la prensa, las noticias o si buscamos en la red, en internet, podemos tener conocimiento que varios países ya han legalizado las drogas. Entonces, aquí tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué ciertos países de la región o de otros continentes han legalizado las drogas? ¿Cuáles han sido las principales motivaciones para legalizar las drogas? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de drogas se pueden legalizar? ¿No? Pues nos hemos centrado obviamente en lo que es la cocaína, ¿no? Pero dados estos antecedentes, ¿qué tipo de drogas se podrían legalizar?
A ver, debemos recordar un antecedente histórico muy importante, muy importante. Comienzo del siglo pasado, Norteamérica, que ya era una potencia y entra en crisis económica, su campo, querido tocayo, también asume políticas muy vinculadas a los intereses religiosos y migratorios. A finales del siglo XIX hay una fuerte, potente, numéricamente, migración europea católica hacia los Estados Unidos. Polonia, país católico altamente, Italia, Irlanda, por todas las crisis políticas y económicas que vivían a finales del siglo XIX, hay una afluencia migratoria, pero con una característica muy particular. Los católicos no tienen limitaciones en la bebida alcohólica. Diferente es al protestante, que sí la tiene. Entonces, una manera de protegerse por parte del establishment protestante fundamentalmente, inclusive con grados mucho más acentuados de los cuáqueros que dominan, digamos, sectores de Norteamérica, una manera de combatir a los italianos, a los polacos y a los irlandeses que en ese proceso normal de migración comenzaron a expandirse y a dominar y a meterse en la economía y a competir con los viejos, digamos, norteamericanos que ya estaban consolidados económica y políticamente. Entonces, una manera de atacar fue la prohibición, la ley seca famosa, que estaba muy dirigido a estos sectores. Y da la casualidad de que es cuando más producción de alcohol y de consumo se da. Es un fenómeno que ha sido estudiado por moros y por cristianos desde distintos ámbitos de salud, criminológicos, económicos, ¿no? Y entonces Norteamérica se da cuenta después de varios años de ley seca de que era incontenible aquello y por eso vuelve a legalizar. Lo real es que a partir de la legalización se acabaron el pequeño fabricante y el pequeño traficante y se fortaleció la industria, ¿no? ¿Quién cuestiona ahora la industria del alcohol? Nadie. Y los datos estadísticos, Alejandro, muestran que la mayor cantidad de fallecidos o de muertos o producidos a partir de alienaciones por elementos externos o las injerencias de elementos externos como el alcohol o la droga, la tiene el alcohol. O sea, más muertos ocasiona el alcohol, que es legal, ¿no? Que la droga misma, sean la cocaína o la marihuana. Entonces, ese es un antecedente que hay que tenerlo en cuenta para abordar cualquier debate sobre legalización. También tenemos, y en la lógica de su trabajo, tenemos que ahorita una de las empresas, o durante muchas décadas, la empresa que más ha tributado al país se llama CBN, ¿no? Que más ha tributado. Entonces, lo positivo de aquello es que tributan más. Lo negativo es que es un pequeño sector, una pequeña élite o un propietario o pocos propietarios los que se benefician. A diferencia de la base ancha de cuando es ilegal aquello, ¿no? Entonces, creo que son aristas que hay que afrontar para poder tomar posiciones. Particularmente en la lección histórica de las prohibiciones, y en eso debo señalar varias, digamos, en la Edad Media, mientras se ahorcaba al ladrón y obviamente la población era obligada a participar,
mientras se ahorcaba o se decapitaba, entre el público seguían robando. Entonces la prohibición no es suficiente como para inhibir al resto de que haga lo prohibido. Eso es un elemento. Pero también lo prohibido siempre conlleva relaciones de poder. La ley siempre conlleva relaciones de poder. ¿Quiénes hacen las leyes? ¿A quiénes perjudica? Y en eso debemos señalar, por ejemplo, tres principios o tres normas penales que estaban en el Incario y que han sido incorporados en la Constitución como principio Amazúa, Amayuya y Amaquella. No robarás, no mentirás y no serás flojo. Pero la norma venía del Inca y de la élite, pero era para el súbdito pobre que no tenía privilegio, porque tenía que trabajar, entonces no tenía que ser flojo. Tenía que trabajar para mantener a la élite, al ejército del Inca y a la clase religiosa que avalaba al Inca y a las castas, obviamente. No podía robar porque era robarle al Inca. Y no podía mentir porque era mentirle al Inca. Y estaba sujeto a producción, economía, pura economía. Entonces, las leyes tienen siempre un sentido detrás de intereses de quienes las hacen, consciente o inconscientemente. Por eso es que es más fácil afrontar una despenalización desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva. También hay que verlo desde la perspectiva, y usted lo encara en el artículo, de la perspectiva del daño social de los consumidores. Y para eso tenemos que irnos a las estadísticas. Hasta la primera década, en el siglo pasado, finales década de los 90 y la primera década, la mitad de la primera década o el primer quinquenio de la primera década del siglo presente, había una cantidad de consumidores en Bolivia. En la siguiente, o sea, en la segunda mitad de la primera década y sobre todo el segundo quinquenio o lo que va de la segunda década, se ha quintuplicado el consumo de droga. Se ha quintuplicado el consumo, siendo prohibida. Y eso se debe fundamentalmente, según experiencias no estudiadas en Bolivia, pero estudiadas en otros lugares, a que cuando lo prohibido baja de precio a nivel internacional, entonces el productor que lo tiene su producto trata de ampliar su mercado para sobrevivir, ¿no? Mientras se mejora el precio de exportación, que siempre va a ser mejor. Y en ese aspecto, por ejemplo, una variable que usted utiliza en su estudio es que por qué en los últimos años se han mantenido los precios en relación a no aumento de la zona excedentaria, de la coca excedentaria. Y es un tema de precio, es un tema económico, es un tema de economía, no es un tema criminológico, es economía pura. Entonces, hay una regulación y me recuerda a una escuela norteamericana, la de los delitos de cuello blanco, de Sutherland y de todo ese entorno que encaró las diferencias entre los delitos de cuello blanco y la mafia común y corriente, ¿no? Dividiendo territorios, por ejemplo, no te vas a meter en mi territorio. Las mafias utilizaban la división de territorio y para mantener el precio, para mantener los precios como ellos consideraban. Exactamente, la variable esa que usted señala en su estudio, en su exquisito estudio, es justamente no aumenta la producción, la zona excedentaria, ¿no? Porque podría bajar, y lo hemos vivido en las crisis entre yungas y chapares de precios, ¿no? Porque además en algún momento de mucho combate en Perú, hubo coca peruana
que hizo bajar el precio. Y aquí generó conflictos políticos y sindicales tremendos y profundos. Entonces, no se puede no abordar desde la perspectiva económica, y el rubro y el nivel del consumidor, digamos, en eso hay que tener cuidado, porque nos alarmamos, nos rasgamos la vestidura, porque hay drogadictos en las calles, pero también hay alcohólicos en la calle, pero también hay pordioseros en la calle de extrema pobreza, y no nos rasgamos la vestidura en el mismo sentido. Y ahí tenemos que abordar desde la sociología de las dobles morales para ubicarnos en el punto central, que es la economía. Realmente en esta charla interesante, el tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas preguntas. Quisiéramos finalizar nuestra entrevista. Obviamente no queremos finalizar, sino el tiempo está bastante limitado. ¿Qué pasaría si en Bolivia se legalizaran las drogas? ¿Qué barreras u obstáculos desde su perspectiva se tiene para la legalización de las drogas en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es su visión en relación con una posible o no legalización de las drogas en nuestro país? Yo creo que el mayor conflicto va a ser en los productores, ¿no? Porque serían los más perjudicados. Uruguay legalizó la marihuana porque no tiene producción de marihuana. Es un mercado natural que viene de la marihuana brasilera, boliviana, argentina. Pero ellos no tienen productores, no tienen sindicatos, no tienen asociaciones de productores de marihuana. Entonces era mucho más fácil. Holanda, que es el prototipo, digamos, de la legalización de las drogas, no son productores, no tienen el conflicto social. Yo me pregunto, porque a mí me simpatiza la propuesta suya, pero me pregunto ¿cuál capacidad tiene el Estado de dar el paso cuando tiene estructuras sindicales cuasi militares o militares inclusive, ¿no?, paramilitares, que serían afectadas profundamente en sus privilegios de acumulación económica, pero también en sus incidencias sindicales y políticas? Con eso no estoy criminalizando a nadie. Pero además, Alejandro, porque no acaba el narcotráfico con la coca y la producción de la cocaína. Acaba fundamentalmente en el lavado, en el sistema financiero internacional y nacional, que nunca es afectado. Nunca es afectado. Nunca se ha intervenido un banco porque está legalizando fortunas por el narcotráfico. Nunca. Yo no conozco. Habrá alguna excepción, pero que confirma la regla. Entonces, voluntad política no creo que haya. Y como no creo que en Colombia, con todo lo que anuncia Petro, vaya a haber voluntad generalizada que pueda contagiar esa decisión del presidente Petro, ¿no? Para legalizar, porque se cae el sistema o es un tsunami, produciría un tsunami económico, político y social. ¿Cómo encararlo? Ahí esa es una pregunta importante, digamos, a desarrollar. Muchísimas gracias, estimado profesor Alejandro Colanzi. Sin duda alguna es un desafío importante. El rol como universidad que tenemos es, al menos las decisiones políticas o las decisiones públicas no están en nuestras manos, pero siempre es investigar, ¿no es cierto? Investigar el qué pasaría si y dar a conocer elementos de esta problemática. Para finalizar de manera breve, ¿qué recomendaciones se podrían realizar para una lucha efectiva contra el narcotráfico, desde su perspectiva? A ver, un concepto que virtió antes. La universidad no está solo para producir, como el trabajo suyo. Dice el Nuevo Testamento
hay un pasaje de marketing extraordinario. La luz, ¿no? La vela no se hizo la mecha no se hizo para ponerla debajo de la cama, sino para que ilumine. Y el compromiso que tiene la universidad comienza con la producción exquisita de su trabajo, que le digo, sin ser amarraguato o lamebota, debiera difundirse su trabajo en escuelas, en la clase política, en todos los niveles. O sea, debiera generar un debate nacional a partir de su trabajo y de otros trabajos que he leído, pero que no tienen la misma exquisitez. Mire, la lucha contra el narcotráfico es una lucha abortada. Todas las luchas contra economías son abortadas porque también sucumben los combatientes a la tentación económica. La DEA es la mejor expresión, la CIA es la mejor expresión, ni qué decir las policías nacionales, fuerzas armadas, que han sucumbido. Decía un pensador del siglo pasado, que desgraciadamente no fue premio Nobel porque no se la dieron, Carlos Fuentes, decía, un poco para atacar a los militares, a los gobiernos militares de América Latina, decía que no aguantan un bombazo de dólares, ¿no? El poder en América Latina no aguanta bombazos de dólares. Y lo que se mueve acá, y el debate principal, es económico. 2.200, 2.500 da para tentar hasta no sé, pues hasta los curas, por decir algo, tratando de, aunque ya no es un tema de santidades en estos momentos, en el tema religioso, porque es economía. O sea, y la economía se trata de otra manera, no militarmente, se trata de otra manera. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Muy agradecido por su tiempo y por mostrarnos su perspectiva. De igual manera lo invitamos y lo comprometemos para una siguiente oportunidad en un futuro cercano para estar hablando de este u otros temas desde su perspectiva. Muchas gracias, como criminólogo a disposición, querido tocayo. Esta fue nuestra principal entrevista del día de nuestra sesión del día de hoy, hablando sobre un análisis de una posible legalización de las drogas en Bolivia y todas sus aristas correspondientes. En tal sentido, vamos a ir a una siguiente pausa y volvemos con más del programa de Economía y Negocios. Hola Georgie, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Te cuento que nada, voy a estar en mi casa nomás. Amiga, ¿no te animas a ir a un voluntariado? ¿Voluntariado? Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a ir este fin de semana, ¿no? Sí, vamos a ir. ¿Pero a dónde? Al voluntariado que te dije. ¿Qué es eso? Es un grupo de estudiantes que aporta a la sociedad con buenas acciones, sin esperar nada a cambio, buscando un buen futuro para todos. Sí, en la facultad tenemos el voluntariado llamado ODS, con más de 4 años de trayectoria, basado en los objetivos del desarrollo sostenible. ¿En serio? ¿La facultad tiene un voluntariado? Yo también quiero unirme. Vos también podés ser parte. Hola, profe. Hola, maestra. Soy uno de sus alumnos. Soy el que siempre llega tarde. Soy la que nunca dejó el celular. Soy el que siempre interrumpe. Soy la que le ruega por puntos para pasar. Y yo la que le pide puntos para sacar el 100. Soy la que no presta atención. Soy la que se va de clases después de pasar lista. Soy al que tienen que explicar 2, 3 o 4 veces. Soy el que siempre se le va el internet antes de entregar la tarea. Soy al que le llamó la atención por faltas de ortografía. Soy el que pasó la materia cuando ni yo creía que lo haría. Soy la que emprendió su propio negocio y me va muy bien. Soy la que ahora tiene alumnos
Soy el que escuchó su consejo. Soy la que le dedica este premio. Soy el que ha aprendido de usted. Soy la que cumplió su sueño. El sueño que encontré gracias a usted. Gracias. 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 La Liga Deportiva FCE Copa Juanita Borja ya cuenta con la primera aplicación donde podrás estar al tanto de toda la información en tiempo real. Desde tu dispositivo móvil descarga la aplicación Copa Fácil y en el navegador encuéntranos como Liga Deportiva FCE o ingresa en el enlace que te dejaremos en la descripción. Donde podrás ver las categorías, fixture de todos los partidos, las próximas fechas, lugar y hora donde se jugará cada partido, la tabla de posición, los goleadores y mucha más información y estadística relevante de la Liga Facultativa. Síguenos como Liga Deportiva FCE. Somos la liga que impulsa talento y forma campeones. ¿Qué es el TEDx? Es un programa de charlas locales y eventos organizados de manera independiente y voluntaria que nos permite disfrutar en diferentes partes del mundo de una experiencia similar a las conferencias TED. ¿Pero qué son las charlas TED o Tech Talks? TED, que significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, es una organización sin fines de lucro fundada en 1984. Estas conferencias están impartidas por personajes de difusión científica, empresariales, pensadores, personajes políticos, economistas, ecologistas y artistas. Las conferencias TED tienen como finalidad promover las ideas dignas de ser difundidas. Los invitamos a seguir nuestra página para que así puedan estar atentos a todas nuestras noticias y a las próximas charlas TED UAGRM que vamos a impartir. Hola a todos, mi nombre es Keiko Kanashiro, graduada por excelencia de la carrera de Comercio Internacional, y en esta oportunidad fui seleccionada para representar al país en el programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos. Durante mis estudios en la universidad tuve la oportunidad de ser coordinadora en Universitarios por los ODS. Anteriormente he tenido la oportunidad de viajar a Sao Paulo, Brasil, también para participar de un evento de liderazgo, y en esta oportunidad voy a estar participando del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, que va a ser realizado en Madrid, España, durante 3 semanas. El programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos es una iniciativa de la Fundación Carolina y Banco Santander, en la cual premia a 25 jóvenes profesionales con brillante expediente académico y también social, que utilicemos nuestro liderazgo para generar un impacto positivo en la sociedad. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos y hoy les voy a hablar sobre un papel muy importante en este evento, el speaker del TEDx UAGRM. ¿Te has preguntado alguna vez qué es exactamente un speaker y qué hace en este escenario? Acompáñame a averiguarlo. El speaker del TEDx UAGRM es alguien con una historia inspiradora, una idea innovadora o un conocimiento profundo sobre un tema en particular. Son personas apasionadas, cuidadosamente seleccionadas para compartir su mensaje con nuestra audiencia. El papel del speaker no se trata solamente de subir a este escenario y hablar durante unos minutos. Los speakers del TEDx UAGRM pasan semanas, incluso meses, preparándose para este momento, investigando, desarrollando su idea y ensayando su discurso para asegurarse de que su mensaje sea transmitido de la manera más efectiva posible. Los speakers del TEDx UAGRM son el alma de este evento. Son líderes, innovadores, académicos, artistas y personas comunes con extraordinarias historias que merecen ser compartidas. Así que síguenos en nuestra página oficial TEDx UAGRM para que estés al día de nuestras próximas noticias que estaremos subiendo.
En nuestro programa del día de hoy estuvimos realizando un análisis de lo que sería una posible legalización de las drogas en Bolivia. Para ello, en nuestro invitado especial nos ha mencionado que existe un estudio en particular en el cual revela de que el movimiento económico en Bolivia de las drogas, hablamos por ejemplo de la cocaína, hablamos también de la marihuana, estaría entre 2.200 y 2.500 millones de dólares. Este es un monto significativo anual, toda vez que ya ha superado lo que son las exportaciones de hidrocarburos, gas natural en Bolivia, y está a la par de lo que serían, por ejemplo, las exportaciones de minería. Del 100% de la producción de droga en Bolivia, un 75% está explicado por lo que es la hoja excedentaria de coca y un 25% está explicado por lo que son los precios de las drogas, especialmente en mercados internacionales. Si analizamos que la mayor parte de la explicación de producción de droga está explicado por la hoja excedentaria, una pregunta relevante es por qué se ha desarrollado esta producción de hoja excedentaria, por qué no se ha podido combatir efectivamente. Hay muchas explicaciones de distintas aristas. Podemos hablar la historia económica de Bolivia, las crisis fundamentalmente en los años 80 y lógicamente ante esta falta de trabajo, por ejemplo, se han generado oportunidades de vida y hablamos de los productores. Esto podemos relacionarlo de un contexto negativo con lo que son la baja calidad en las instituciones en Bolivia, la corrupción, por ejemplo, y con lo que es la presencia de sindicatos y con lo que es su relacionamiento con la política en Bolivia. Podemos decir de que una posible legalización de las drogas es una lucha y un combate efectivo contra el narcotráfico. Sin duda alguna, el principal daño económico podría relacionarse especialmente con los consumidores como costo social. Pero acá la problemática es que en Bolivia se ha quintuplicado lo que es el consumo de drogas en los últimos años. Si existiera una legalización de las drogas, el conflicto estaría con los productores. Y aquí surgen algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué capacidad tiene el Estado para dar el paso a la legalización? ¿Existiría en realidad la voluntad política para realizarlo? Es muy posible de que estas preguntas tengan una respuesta negativa, ¿no? ¿Cómo encaminarlo? ¿Cómo hacerlo? Podemos recordar también que en otros países, países desarrollados, como Estados Unidos, Europa, el caso de Uruguay, que ha legalizado la marihuana, han realizado este tipo de legalizaciones, sobre todo porque es un desincentivo y básicamente lo que haría es quitarle el negocio a estos traficantes, ¿no? Estas y otras conclusiones fueron los principales temas que abordamos en nuestra sesión del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen con el programa de Economía y Negocios los días sábados a las 8 de la noche y el reprise en el día domingo del mismo horario. Muchísimas gracias.